Cuando era niño, mi padrastro me preguntó qué quería ser de mayor. Un mago, respondí rápidamente con claridad mundial. Resopló ante esa respuesta. Eso no es un trabajo, hijo. Ponerse maquillaje y hacer un bailecito en fiestas no es un trabajo que buscar. Más vale que empieces a mirar más allá. Eso me molestó, y respondí. Dije mago, no payaso, idiota. Eso me ganó una buena paliza. Algo en lo que siempre he tenido habilidad para provocar. Lamentablemente, él acabó teniendo razón en eso, ya que mis sueños de ser el próximo Harry, Manos de Hierro, Houdini, nunca se hicieron realidad. Así que seguí su consejo y miré más allá. Eventualmente, eso me llevó a convertirme en policía. Honestamente, desearía poder decirte una razón noble detrás de esa elección, como el deseo de ayudar a mi comunidad, o salvar al mundo, vida a vida. Pero como solía decir mi madre, solo el diablo toca mentiras. Pasé 6 años trabajando en la patrulla nocturna. Los turnos se dividían según la antigüedad, y me tocó trabajar en las horas nocturnas. No me molestaba mucho, al menos no en ese momento. El primer turno empezaba a las 10:30 de la noche, y terminaba a las 7:15 de la mañana. Monitoreaba las calles vacías. Nada me acompañaba más que la radio de costa a costa y el sonido monótono de mi intermitente. Cada hora, aproximadamente, la central enviaba un chequeo de seguridad para mantenernos alertas y despiertos. Amable por su parte, pero no del todo necesario. Nada fuera de lo común solía pasar en Colby, mucho menos a las 12:30 de la mañana. Con una población de 5.500 habitantes, los crímenes eran escasos y la vida era bastante tranquila. Ocasionalmente, los delitos menores incluían infracciones de tráfico, disturbios domésticos, o consumo de alcohol por menores. En un pueblo con poco que ofrecer a sus jóvenes, el alcohol era prioridad. Éramos tan rurales como podía ofrecer el condado de Thomas, a medio camino de todas partes, sin árboles altos ni colinas ondulantes, solo praderas que besaban el cielo azul. No hay lugar como el hogar. A las 2:45 de la mañana, la voz robótica y suave de la central informó de un allanamiento criminal. Incluso antes de los detalles, ya sabía dónde me dirigía. Entré en la autopista, aceleré hasta los 70 y mantuve la velocidad mientras las luces del pueblo se convertían en puntos espectrales en el retrovisor. A unos 15 minutos, los hilos del elevador de grano Windsor Mill eran inevitablemente visibles. En otro tiempo, estas enormes estructuras se usaban para almacenar grano, miles de fanegas. Pero en una tragedia imprevista, un incendio arrasó con la instalación, matando a 4 trabajadores en el proceso. Arruinado financieramente, el elevador fue cerrado y condenado, pero no del todo abandonado. Su viejo esqueleto chamuscado seguía perteneciendo al dueño, Ralph Windsor, el mismo hombre que había hecho la llamada de auxilio esta noche. El lugar se había convertido naturalmente en un punto de atracción para turistas y en un lugar para pandillas, así que las llamadas de allanamiento para Windsor eran típicas. A pesar de que su relación con el lugar equivalía a una extremidad muerta, nunca dejó de proteger su propiedad fallecida. Metí el coche patrulla en el camino de tierra que bajaba hacia la entrada cercada. La figura encorvada de Ralph Windsor estaba esperando junto a su camioneta. Era un hombre corpulento, con la cara surcada de arrugas y una mata de cabello que descansaba grasa sobre su cuero cabelludo. «Buenas noches, Ralph», lo saludé, pisando las piedras hacia él. «¿Los chicos se están colando en la piscina otra vez?» Me miró sin humor y sacó otro cigarrillo, una entonación nasal guiando su voz. «Algo más, supongo». Lo seguí a través de la puerta y cruzamos el lote abandonado. Los hilos se alzaban en grupos de 15 pies sobre nosotros, enormes lápidas manchadas por un gran incendio. Junto a ellos estaban las ruinas decrépitas del almacén, con el techo colapsado y la mitad inferior reclamada por la naturaleza. Una brisa de viento con color a óxido me raspó las fosas nasales. El incidente había sacado a la luz algunas violaciones de seguridad y medidas de evacuación deficientes. Hasta hoy, Windsor nunca había prestado atención a esos detalles, ni siquiera después de ser cuestionado por los medios. A pesar de tener 83 años, todavía caminaba con paso firme como un granjero. Cortaron un agujero de mi cerca, probablemente en la cámara también. Los escuché merodeando por el área del sótano. Pensé que eran solo unos chiquillos que venían a pintarrajear. No, eran hombres, gritando y vociferando cosas que nunca había escuchado en mi vida.
Un montón de habladurías sin sentido. Caminamos por el agobiado lado norte de los silos y llegamos a un agujero enorme perforado en el concreto, la entrada al sótano. ¿Cuántos dirías que escuchaste?, le pregunté. 3, tal vez 4 de ellos. Hubiera bajado a espantarlos, pero su rostro curtido se aflojó. Sonaba como si hubiera una pelea, como si estuvieran a punto de lastimar a alguien allá abajo. ¿Suena como si tuvieran armas? ¿Alguna detonación? Negó con la cabeza y respondió, no que yo haya escuchado. Me metí por el agujero, levantando una nube de polvo a mis tobillos. Vete a casa, Ralph, yo me encargo de esto. Lo que murmuró mientras se alejaba no llegó hasta mí. Brillando con la linterna delante, seguí las paredes adornadas con grafitis. Siempre había más cuando venía aquí, como una nueva generación añadida al moho. El pasaje a mi izquierda se abrió hacia una amplia habitación de concreto bordeada de maquinaria. Antiguas poleas que alguna vez se usaron para levantar cosas por el embudo de los silos, ahora cubiertas de hollín y suciedad, como vértebras fosilizadas. Mientras me movía para inspeccionar el área, un sonido distante resonó desde el pasillo detrás de mí. Lo seguí, levantando nubes de polvo con cada paso. A pesar de que a menudo me llamaban a este lugar, todavía era muy fácil perderse en los túneles que se retorcían bajo las estructuras. Era como caminar por una garganta oscura hacia un estómago que aún olía a grano fermentado. Grandes partes de las paredes aún estaban manchados de negro, por donde el fuego los había quemado. Aislado del mundo exterior, me quedé con el sordo golpeteo de mis pasos y el exceso de ruidos. Entonces, algo fétido golpeó mi nariz. Un olor putrefacto que convirtió la garganta oscura en un intestino oscuro. Lo soplé, poniendo una mano sobre mi boca para evitar respirarlo. Mi luz titubeó, quemando las sombras hasta que se posó en una figura encorvada contra la pared. Un hombre. Su cuello estaba inclinado y colgaba en un ángulo doblado. Estaba mirando hacia una habitación frente a él, como si hubiera caído hacia atrás, fuera de ella y contra la pared. A juzgar por la sangre detrás de su cabeza, fue una caída terrible. La sudadera con capucha que llevaba estaba llena de agujeros, con el mango de un cuchillo aún sobresaliendo de uno de ellos. Heridas de puñalada, al menos 6. Entonces me di cuenta de que el olor repugnante que había estado oliendo venía de sus intestinos. Justo cuando me moví para revisarlo en busca de signos de vida, un fuerte golpe vino de la habitación frente a él, pero esta vez fue seguido por un resonante crujido húmedo. Con la mano en mi pistola, me incliné sobre mi hombro y miré dentro de la habitación. Estaba completamente a oscuras, y dentro de la penumbra, los brazos de una figura se alzaban y caían violentamente. Otro sonido resonó, el chapoteo de algo orgánico. Di la vuelta a la esquina, pistola en mano, y linterna dispersando la oscuridad. Policía, manos arriba. Algo pesado golpeó el suelo. La figura retrocedió bruscamente y se alejó. Una cara blanca brillante, con sangre. Por favor, gimoteó el hombre, con los ojos saltones de pánico. Una pieza de cinta adhesiva estaba atada alrededor de una de sus muñecas. Le ordené que se tirara al suelo. No protestó. Tirado entre nosotros estaba otro hombre, una zanja esponjosa y roja donde debería haber estado su cara. Salpicaduras de sangre aún pululaban desde las pliegas caídas. Trozos de hueso, dientes y cerebro perforaban el suelo. El ojo izquierdo había sido aplastado en la cavidad nasal, y al lado de su figura deformada estaba el arma del crimen, un trozo considerable de concreto manchado. Aparté la mirada. Tuve que hacerlo. La necesidad de vomitar me apretó las entrañas, pero se retiró. Era por momentos como estos, en la pura crudeza del caos, que nos entrenaban para templar nuestros nervios. La muerte era parte del trabajo, y aunque en la tranquila Colby veías todas sus formas. Controla la situación, solía decir mi instructor. Toma un respiro, coloca los pensamientos en otro lugar, enciérralos en algún lado para que un terapeuta los abra. Me importa una mierda. Solo haz el trabajo. Pasé junto al cadáver y esposé al hombre tembloroso, recitando sus derechos mientras le revisaba los bolsillos. ¿Entiendes estos derechos? No dijo nada, con la mirada fija en el suelo y a cientos de millas de distancia. Lo levanté de nuevo y pregunté otra vez, más alto ahora. Responde la pregunta. ¿Entiendes estos derechos? Querían convertirme en un ángel, murmuró. La sangre en su cuello, ni siquiera la suya, ya se estaba secando en una costra escamosa. ¿Un ángel brillante?
y reluciente. ¿Puedes decirme cuál es tu nombre? Sus ojos se desviaron hacia mí, enredados en venas brillantes. Ángeles, ángeles, ángeles. Eso es lo que seguían diciendo. No lo quería. Ellos eran malas personas. Drogas, tal vez LSD o ketamina. Algo tenía que estar corriendo por su sistema, mezclando todas las partes. Ese era, típicamente, el caso para sospechosos como este, que aparecían y desaparecían de la coherencia como si el mismísimo diablo estuviera susurrando dulces palabras en su oído. Para empeorar las cosas, el hombre no tenía nada encima, sin licencia, sin credenciales, nada a su nombre, más que la camiseta empapada de rojo que llevaba puesta. 1040 Central. Tengo varios cuerpos aquí en la ubicación del elevador de Grano Windsor Mill. Posible homicidio. Tengo al sospechoso bajo custodia. Recibido, craqueó la voz. Enviamos unidades disponibles en tu dirección. Guía al hombre hacia la salida, bloqueando sus murmullos delirantes. En ese momento, habría dado a mi testículo izquierdo por un poco de aire fresco. Entonces, algo llamó mi atención. Un gran círculo incrustado con 6 anillos concéntricos. Parecía más que una simple pintada, no pulverizado, sino untado en la pared con un residuo ceroso rojo. Escrituras gris tizoso llenaban cada anillo que casi parecía inclinarse y espiralarse hacia el centro del círculo. No pude acercarme a leerlo. La escritura era demasiado irregular y oscura, como un dibujo de cueva. Un ligero escalofrío recorrió mi cuello, empeorando mientras seguía las paredes y encontraba el mismo símbolo garabateado una y otra vez. Escudos cultistas formados por formas celestiales. Unos cuantos frascos vacíos estaban alineados en la esquina, uno de ellos hecho añicos. Algo saltó en mi periferia, un pliegue de sombra que se adelantaba. Giré la luz hacia él. Un gato gris estaba en la entrada, con el ratón que acababa de atrapar todavía retorciéndose en sus mandíbulas. Le lancé algo de polvo, haciendo que la delgada criatura saliera corriendo por los oscuros pasillos. Sin previo aviso, el hombre esposado se lanzó hacia adelante como si fuera a vomitar, rompiendo mi agarre. Saqué mi taser, esperando que intentara escapar. Ojalá eso hubiera sido lo que sucedió. En cambio, corrió por toda la habitación, dando vueltas una y otra vez. Después de 3 o 4 veces, su carrera se ralentizó y cambió a convulsiones salvajes, como si una bandada de abejas lo estuviera sofocando. Considerando la mente perturbada que tenía, no me sorprendió tanto. Fue entonces cuando un grito horrible salió de su garganta, que noté algo más que sangre y excrementos en el aire. Algo estaba ardiendo. Columnas de humo comenzaron a elevarse desde su ropa. De repente, una estela de llamas azules subió por su pierna y lamía sus costados. Ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de ver las llamas desplegarse por su pecho. En cuestión de segundos, quedó envuelto por ellas. Aire caliente salió disparado en una especie de fum. La habitación se iluminó, poniendo en evidencia los numerosos símbolos y nuestras grandes sombras deformadas. Al suelo. Rueda por el suelo. Ahora. Grité sobre el eco penetrante de su agonía. Su esquelético cuerpo en llamas se revolvió por la habitación hasta que chocó contra la pared y se desplomó en el suelo, retorciéndose salvajemente. Antes de que pudiera moverme para apagar las llamas, ya habían aumentado hasta convertirse en un crepitar espeso. Un coro de células moribundas. El humo humano glaseó el techo y dio lugar a una multitud de nuevos olores. Grasa friendo en una estufa, goma quemada y centavos cubiertos de carbón. Los vapores me cubrieron la cara con sudor y pincharon el interior de mi garganta. Las llamas chisporrotearon, alimentándose del aire a su alrededor, y debajo de ellas, sus gritos habían cambiado a un siseo gutural. El sonido de una lengua que finalmente empezaba a chisporrotear. Necesitaba un extintor, un cubo de agua, un charco de maldita orina, lo que sea. Considerando mis opciones, busqué mi pistola y la desenfundé. A ese ritmo, era dejar que el pobre bastardo se quemara o poner fin a su sufrimiento. Ya me costaba distinguir la forma humana dentro del incendio. Apunté, contuve la respiración y apreté el gatillo. Su cuerpo se convulsionó una vez con la primera bala y quedó inerte después de la segunda. Aparté la mirada, dándome cuenta entonces de cuánto me dolían los ojos. No había gasolina, ninguna sustancia empapada en su ropa, ni dispositivo en sus bolsillos. Simplemente sucedió.
Puf, necesitaba aire, un momento para dejar que mis pensamientos volvieran a su lugar. Entonces, él empezó a moverse de nuevo. Al principio, lo pasé por alto pensando que su cuerpo se estaba encogiendo como un papel carbonizado. Pero no, el hombre se dio la vuelta, luchó para ponerse de rodillas y luego se puso de pie. Estaba convencido de que el humo finalmente había alcanzado mi cerebro y lo había asfixiado. El hombre que había muerto quemado, aquel a quien disparé 2 veces, ahora estaba de pie, erguido, mirándome fijamente. Su rostro estaba apretado y ennegrecido con una costra enojada. Escamas de su piel carbonizada flotaban en el aire. Sus ojos, ahora derretidos, corrían por sus mejillas en gruesos rastros. La piel que quedaba se estaba desgarrando como cera derretida, suave, pegajoso. Partes de sus huesos estaban expuestos y se estaban oxidando en colores mate y oxidados. Pero a pesar de lo carbonizados que estaban sus rasgos, todavía podía distinguir la sonrisa más ancha en su rostro, con la cabeza inclinada, feliz como una almeja, como si estuviera completamente ajeno al fuego que lo consumía. Una sonrisa inapropiada para la humanidad. Pensamientos locos se agolparon en mi mente, repitiendo las mismas palabras. Un ángel brillante y reluciente. La cabeza retorcida del hombre se inclinó de un lado a otro, como si estuviera absorbiendo la habitación por primera vez. No, me retracto. En ese momento, la cara arrugada y cubierta de costra de la criatura frente a mí pertenecía a algo más. Me miraba de alguna manera detrás del frágil filme que llenaba sus órbitas vacías. Una expresión de conciencia. Esto no fue un accidente, no algún truco de la luz, sino una transición. Podía escuchar la voz descarnada de un narrador describiendo la escena. Observen atentamente mientras pasas de una etapa de su ciclo de vida a la siguiente. Una hermosa metamorfosis. Sí, eso era lo que era. Vida nueva. Un dios dormido, finalmente capaz de moverse. No sentí que el arma se disparara, pero sabía que había apretado el gatillo 3 veces. Tal vez más. Las llamas vacilaron mientras la cosa retrocedía, ahora con varios agujeros nuevos en su pecho. Aún así, no dejó caer esa sonrisa jovial. Desde atrás, las esposas chasquearon mientras el eslabón de la cadena se separaba débilmente. En algún lugar de mis pensamientos resonó un chillido delgado. Esperaba una reacción por lo que había hecho, tal vez incluso una represalia. En lugar de eso, la criatura se apartó de mí y se enfocó en el símbolo más grande al fondo de la habitación. Tambaleándose, se dirigió hacia él. Terrones de ropa desintegrada cayeron de su cuerpo. Cuando llegó al círculo, solo pude mirar mientras prácticamente se desplomaba en él. Se quedaba inmóvil y comenzaba a descomponerse. Capa por capa, su cuerpo se desmoronó y perdió su estructura en fragmentos polvorientos. Se formó una gran montaña de polvo de carbón a sus pies, montones de arena negra. A medida que más de su forma colapsaba, las llamas disminuyeron y continuaron desapareciendo hasta que ambas ya no estuvieron presentes. La habitación volvió a quedarse a oscuras. Una voz parloteaba por la radio, uniéndose solo a la frecuencia leve de mi shock. Enfoqué mi linterna sobre el símbolo, con el calor aún irradiando de él, y sobre su centro quedó la silueta vaga de un hombre, dejada como una sombra atómica. El 6 de mayo de 2020, aproximadamente a las 2 de la mañana, una camioneta de carga gris se detuvo al lado de la carretera y se estacionó en el extremo norte del elevador de grano de Windsor Mill. Según las imágenes de la cámara, 2 hombres salieron del vehículo, abrieron la parte trasera y arrastraron a un tercer hombre no identificado que parecía estar atado de alguna manera. Procedieron a cortar la cerca y entrar en el recinto. Ambos individuos fueron identificados más tarde como Peter y Elliot Moseley, hermanos. Después de su llegada, aproximadamente a las 2:45 de la mañana, yo, el oficial Tucker, fui despachado en referencia a la perturbación. Para cuando llegué al lugar y localicé a ambos sospechosos, habían sucumbido a graves heridas, uno por varias puñaladas y el otro por un cráneo aplastado por un trozo de concreto. Ambos hermanos fueron declarados muertos en la escena. Se encontraron varios símbolos pintados alrededor de la habitación, que representan prácticas ceremoniales desconocidas. Se puede deducir que el tercer hombre se liberó de sus ataduras y mató a ambos. Rápidamente aseguré al hombre, pero no pude interrogarlo, muy probablemente debido a narcóticos. Antes de poder llevarlo bajo custodia,
Por algún medio desconocido, se prendió fuego a sí mismo, tal vez alguna forma de suicidio. Suicidio. Eso es lo que dije en el informe. Se sintió tan incorrecto, una verdad falsa que podría tragar más fácilmente. Y sin embargo, no podía aislar mis pesadillas. Casi cualquier pizca de sueño que pude tener fue empujada a un lado por el olor a cabello quemado, la visión de una figura con forma de hombre en la esquina, sonriendo de manera descontrolada. Solicité las imágenes de la cámara corporal y se las mostré a un amigo mío en la estación. Su respuesta fue un encogimiento de hombros pasivo. El tipo estaba colocado con sabe Dios qué. Por supuesto, no podía sentir cómo sus nervios se derretían. En ese punto, probablemente estaba pensando, vaya, hace calor aquí adentro. Es increíble lo que esa mierda puede hacerle a la gente, casi como si los hiciera sobrehumanos, o algo así. Lo miré irritado. ¿También los hace explotar en llamas? Él rió. Yo no. Intenté convencerme de que tenía razón. Realmente lo intenté, pero no sirvió de nada. En algún lugar de todo esto, había un agujero que seguía creciendo más profundo. Mientras hacía la solicitud para una transferencia lateral, mi paranoia solo empeoró. Temía que lo que sea que estuviera dentro de ese hombre, tal vez algo en el aire, también se hubiera metido en mí, fermentando, esperando para encenderse, un ángel brillante y reluciente. Inevitablemente tendría que volver a ese lugar si volvía a ocurrir otra intrusión, y Dios sabe que lo haría. Cada vez que ese pensamiento regresaba, el mundo a mi alrededor solo se volvía más gris. La identidad del hombre secuestrado aún estaba avanzando en nuestro sistema, así que investigué a los hermanos, Peter y Elliot Moseley. No tuve suerte. Ambos tenían récords limpios. Los dos habían conducido hasta Colby, desde un pequeño pueblo cerca de Colorado. Investigué la historia del pueblo, buscando incendios en casas, crímenes ocultistas o calamidades que afectaran a los residentes. ¿Qué puedo decir? Estaba desesperado. Mi búsqueda me llevó a una iglesia abandonada y quemada que se encontraba en las afueras de la comunidad. Tan insignificante como era una pista. Honestamente, no pensé que encontraría nada en la madera podrida y en el suelo astillado. Pero ahí estaba, escondido a lo largo de la pared exterior chamuscada, la forma familiar y desvaída de su símbolo, el mismo que había visto. Era difícil de decir, pero casi parecía como si la mancha negra de una mano se hubiera arrastrado sobre él. Sobre el significado del símbolo, pude encontrar a alguien en línea que transcribió uno de sus anillos usando un antiguo sistema de alfabeto húngaro. Libre de carne. No sé hasta dónde llegaré con todo esto, y francamente, tengo miedo de seguir adelante. ¿Qué significaba todo esto? ¿Estaban otros allá afuera haciendo esto a la gente? ¿Estaba sucediendo ahora, en otro lugar olvidado y quemado? A pesar de todas mis preguntas, una cosa me era segura. En los oscuros pasillos de Windsor Mill, incluso los ángeles ardieron. Los ángeles ardieron, parte 2. Se perfilaba como una noche larga. El lugar estaba lleno de clientes sedientos, y nuestro ayudante de barra no aparecía por ninguna parte. No lo sabría hasta horas después, pero había renunciado de repente, dejándome a cargo de todo. La entrada de nuestro pub estaba escondida en un callejón de ladrillos, marcada por una farola torcida. Más allá de la fachada de roble y vitrales, el interior rebosaba de un carácter anticuado. Una chimenea estilo occidental, equipada con atizadores de hierro forjado, taburetes de madera tambaleantes, docenas de jarras de whisky triple X colgando del techo, y productos del viejo mundo exhibidos en las oscuras paredes forradas de estantes. El escenario perfecto del viejo oeste, para los turistas. Así son todas las temporadas en Vail, Colorado. Cuando los visitantes no venían a congelarse en las pistas, llegaban en masa para disfrutar del glamour veraniego, las colinas aterciopeladas y el olor de las flores de fuego y el agua de los arroyos en el aire. Mi turno era muy estresante, y por mucho que quisiera estrangular al ayudante de barra por ello, estaba acostumbrado a manejar las cosas por mi cuenta. Así fue como aprendí el oficio de la barra, lo que podrías llamar mi rito de iniciación. Multitarea como un loco, memorizando recetas de cócteles y respondiendo a los llamados electrizados de los borrachos, tal vez con 1 o 2 tragos, de vez en cuando, para calmar los nervios. Algunos de mis clientes habituales estaban apostados a lo largo de la barra. Un trío de chicas con labios brillantes, recién en sus años universitarios.
Nunca recordaba sus nombres, pero siempre recordaba cuál de ellas daba las mejores propinas. Mientras las tres reían ruidosamente y gritaban entre ellas, yo mantenía un ojo en el tipo 2 taburetes más allá de ellas. Había llegado justo cuando ellas llegaron, y se instaló rápidamente en la barra. «¿Qué te apetece, jefe?», pregunté, tomando su pedido. «Vodka solo», murmuró con un leve indicio de somnolencia. «Deja mi cuenta abierta». Su rostro combinaba con la bebida, una expresión dura y marmórea, sin nada más mezclado, directamente de la botella al vaso. Llevaba un abrigo oscuro con una gorra roja, que luchaba por mantener su pelo despeinado en su lugar. Una barba envolvía su boca, y colgaba debajo de su barbilla como la de una cabra. Había estado mirando a las chicas por un rato, y notablemente a ninguna de ellas le gustaba. Cuando dos de las chicas fueron al baño y una se quedó, él aprovechó su oportunidad. Tan ocupado como estaba esa noche, no pude evitar verlo intentar lo mejor que podía. Un gesto sutil hacia su vaso seguido de una negativa con la cabeza, un poco de charla y otra negativa con la cabeza. Pero Barba de Cabra no se dejaba disuadir. Lo oí preguntarle algo como: «¿Fumas? ¿Quieres salir a fumar conmigo?» «Lo siento, no», dijo ella, girando todo su cuerpo para indicar el fin de su conversación. Finalmente disuadido, la dejó en paz y se fue a recorrer la taberna. Viéndolo tambalearse hacia las dianas, deseé haber notado lo borracho que estaba antes de servirle esa última bebida. Se sentó cerca de un grupo de chicos jóvenes y observó cómo volaban los dardos. Cada vez que uno fallaba su objetivo o aterrizaba fuera del tablero, los chicos, junto con su nuevo espectador, estallaban en carcajadas. Él se recostaba, balanceándose en las dos últimas patas de la silla, y reía a carcajadas. Otros miraban con curiosidad y molestia, hasta que incluso las melodías del tocadisco pasaron a segundo plano ante las risotadas equinas. Al grupo de chicos no parecía molestarle. Incluso lo acogieron, con uno de ellos dándole un entusiasta choque de manos. Pero eventualmente las risotadas molestas agotaron su bienvenida, y el grupo se fue a otro lugar. Barba de Cabra lo siguió, y le pidió algo a uno de los chicos, el que inició el choque de manos. A juzgar por cómo tocaba con sus dedos en forma de V contra sus labios, parecía otra solicitud para salir a fumar. El chico negó con la cabeza, rechazando la oferta. Fallando 2 veces, el hombre se tambaleó de vuelta a la barra y reclamó su asiento. Encorvado como un meditabundo Paul Bunyan, parecía ansioso, con las manos apretadas y los dedos temblorosos. Poco después, levantó la cabeza hacia mí y gritó: «¡Ey! Otro solo, amigo». «Lo siento, hombre», le respondí mientras le traía un vaso de agua. «Necesitamos que te calmes esta noche». Miró el agua y luego me fulminó con la mirada. «¿Qué?». La traición cruzó su rostro velludo como si hubiera escupido sobre una amistad de toda la vida. «Me tomé solo un trago, amigo. Ni siquiera estoy borracho todavía. Ahora sírveme otro, ¿vale?» A ningún borracho le gusta ser expulsado, pero tales cosas son necesarias en el mundo de cuidar adultos. Le negué con la cabeza. «Lo siento, tienes que estar sobrio un poco». «Ni siquiera estoy borracho», me desafió de nuevo. Y ni un segundo después, golpeó ambas palmas sobre la mesa. «Ahora, toma mi maldito pedido». Agarró el vaso y me empapó con el agua que le había servido. Señalé a nuestro portero, quien de inmediato se acercó y lo agarró por los brazos. «¡Bastardo!», gritó, clavando los talones en el suelo. «Mi dinero es bueno aquí. Mi maldito dinero es bueno aquí». Mientras lo arrastraban y sus gritos se desvanecían, los espectadores volvieron a sus bebidas y conversaciones. Me limpié el agua lo mejor que pude y volví a trabajar. No era la primera vez que un cliente enojado me mojaba, y probablemente no sería la última. 10 minutos después del último llamado, dejamos de servir bebidas. 30 minutos después de eso, vaciamos el bar y cerramos el local. Conté el dinero para asegurarme de que el cierre fuera correcto, y realicé una revisión rápida del lugar, para ver si había rezagados en el baño o bajo los asientos. Lo último que necesitábamos era un borracho despertando en su propia fábrica de bonca alcohólica. El aire de la noche siempre sabía mejor después de un largo turno, especialmente si no había residuos de vómito en la acera o cigarrillos en el aire. Hice el corto trayecto hacia mi coche, aparcado en el espacio reservado para los camareros de turno. La mitad del estacionamiento estaba cubierto por la luz fluorescente de una farola, mientras que la otra mitad estaba envuelta en la oscuridad de las 4 de la mañana. Mientras sacaba las llaves de mi bolsillo y abría la puerta, un anillo de acero helado
Presionó contra la nuca. «No te muevas», una voz susurró desde detrás de mí, cuando intenté moverme instintivamente. Desde la ventana, pude distinguir el reflejo anaranjado de un hombre con una pistola y una barba desaliñada. Está bien», dije en voz baja, con las manos levantadas lastimosamente frente a mí. «Tranquilo, te daré lo que quieras». «Cállate». Barba de cabra gruñó, hundiendo el cañón más profundo en mi cuello. Entré en el coche. Hice lo que me dijo y agarré el volante. Él rodeó hasta la puerta del pasajero, encontró que estaba cerrada con llave y golpeó la pistola contra el vidrio. Claro, podría haber encendido el coche y girado bruscamente en reversa, pero los breves segundos que tomaría hacer eso se sentía mucho más lento que una bala atravesando primero la ventana y luego mi cráneo. Desbloqueé la puerta. Él abrió la puerta y se sentó, con el cañón del arma aún marcando en mí. «Enciende el coche». El motor rugió al despertar. «Bien», sonrió, la luz exterior proyectando una imagen grotescamente clara de sus poros sudorosos. Algo horrible flotaba en su aliento, el fétido olor de un diente podrido. «Ahora, conduce». La gravedad de la situación me golpeó de golpe, una explosión de miedo que borró todo lo demás en mi sistema. Mis entrañas temblaban como si la temperatura hubiera caído en picado. Miré mis propios ojos en el retrovisor. Lo que vi fue miedo puro y desesperación. «Por favor», gemí. «Siento lo que pasó. De verdad, amigo. Llévate el coche. Es tuyo». «No diré». La mano que sostenía la pistola golpeó el tablero. «Conduce», gritó con un bramido casi desesperado. Puse la palanca en cambios en reversa, mientras la parte trasera del coche giraba y nos orientaba hacia la carretera. La empujé a conducir. «Ve al oeste, por la interestatal», dijo el hombre, abrochándose el cinturón de seguridad y haciendo un gesto para que yo hiciera lo mismo. Qué irónico. Seguimos el oscuro asfalto de la carretera y subimos la rampa de la I-70, dirigiéndonos hacia la oscura negrura de la autopista en dirección oeste. Condujimos en silencio por un tiempo, durante el cual el pánico intenso en mi pecho se transformó en una rabia caliente. ¿Todo esto por un trago? ¿En serio? ¿Todo esto por un maldito trago? Había lidiado con borrachos enojados antes. Diablos, pensé que había lidiado con los peores, pero nunca había visto algo así. Este tipo era de un nivel completamente nuevo. Estaba completamente loco. Eché un vistazo a él. Sus ojos estaban vagamente dirigidos hacia la carretera. Odiaba todo sobre él, su forma en mi visión periférica, los horribles olores que emanaban de él, su respiración torpe a través de sus bigotes. ¿A dónde íbamos? ¿Qué iba a pasar cuando llegáramos allí? Donde quiera que fuera, se me estaba acabando el tiempo. Golpea la barrera, pensé, y agarra la pistola cuando se le caiga de la mano. Estuve tentado. Incluso comencé una cuenta regresiva en mi cabeza para desviarme de la carretera y agarrarlo a ciegas en el caos. Observé la aguja naranja del velocímetro, que oscilaba sobre 70 millas por hora. Mala idea. Esto no se iba a convertir en una escena de acción con un héroe ileso. Era la vida real. Y en la vida real, los cuerpos dudan, los dedos aprietan gatillos, y ambas personas mueren en un choque de coches en llamas. ¿A dónde me llevas?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. En lugar de la respuesta, distinguí la forma oscura y mugrienta de su perfil, mientras encendía un encendedor. El humo del cigarrillo flotaba desde las formaciones manchadas de su rostro, sin ventana abierta para que se escapara. Supongo que finalmente había encontrado a alguien con quien fumar. Me indicó que tomara la siguiente salida y me incorporara a la carretera 24, siguiendo el lado de la montaña. En un momento, un par de luces vinieron desde la dirección opuesta. Presioné el acelerador, llevando la aguja hasta un ilegal 90, rezando para que resultara ser un policía listo para detenernos. Mi pasajero no parecía notar nuestro aumento gradual de velocidad. Cuando el coche pasó justo a nuestro lado, desafortunadamente era un sedán, probablemente dirigiéndose a una cama segura y cálida, un lugar donde yo debería estar ahora. Un eructo húmedo salió de él, y lo succionó de nuevo. El alcohol digerido ahora se unía a los olores del quitrán, de cigarrillo y un diente en descomposición. Recé para que vomitara, y el vómito obstruyera su garganta, y pusiera su cara azul. ¿Qué quería? ¿Matarme? ¿Pedir un rescate por mí? Mi cabeza dolía con las posibilidades. Tenía que haber algo que pudiera hacer para salir de esto. El cumpleaños de mi hijo es la próxima semana. Mentí, esperando que algo de eso alcanzara el fragmento de humanidad que flotaba en algún lugar de él. Exhaló una bocanada de humo y eso fue todo. Seguí insistiendo. Quería uno de esos coches pequeños,
los que tienes que construir la pista de plástico y todo. Íbamos a hacerle una fiesta sorpresa. Baja la velocidad, soltó, señalando un camino lateral próximo. Gira aquí. A medida que el camino se convirtió en un flanco en forma de C, a lo largo de la montaña, la salida apareció de la nada. Delante de nosotros, una gran puerta metálica destinada a bloquear el camino había sido dejada completamente abierta. Alguien había usado un par de pinzas en el candado que la aseguraba. Colgando a un lado, un cartel decía en letras mayúsculas: "Los intrusos serán procesados". El camino se convirtió en un sendero bordeado de álamos y se volvió mucho más áspero y menos cuidado. Escombros sueltos y rocosos crujían bajo los neumáticos, y una rama suelta se rompió como un fémur. Maniobramos alrededor de algunas grandes piedras que se habían deslizado a lo largo del camino. Casas revestidas con tejas deformes y porches decrépitos y caídos surgieron de la oscuridad a nuestro alrededor. Sus paredes se habían derrumbado por completo, o estaban cubiertas de grafiti elaborado. Abandonadas, en ruinas. El viejo vecindario se extendía en hileras en terrazas a lo largo de la ladera de la montaña, ahora dejadas a su suerte en su inclinación. Un pueblo fantasma, uno de los muchos que salpican el terreno de Colorado. ¿Conoces este lugar?, Barba de Cabra preguntó, observando las casas desiertas él mismo. Te daré una pista del auge de la plata en 1800. Una vez en el centro de todas las producciones de zinc y plomo, al menos en ese entonces, no estaba interesado en responderle, y en respuesta a mi silencio, sacudió su cabeza rugosa. Hillman, vamos amigo, ¿no conoces la historia de tu propio estado? El cambio repentino en su tono me irritó mucho, como si este secuestro se hubiera convertido en una excursión amistosa juntos. Que te jodan, gruñé en mis pensamientos. Sin ser provocado, Barba de Cabra continuó. En 1899, la mitad del pueblo minero fue destruido. La escuela, el Hotel Iron Mask, una casa de pozos. Puf. Flexionó los dedos. Todo perdido en el incendio. ¿Por qué me estás contando todo esto? Sus ojos ebrios me encontraron de nuevo. ¿Sabes lo que hicieron los habitantes del pueblo? Se unieron y reconstruyeron lo que se perdió. Lo hicieron mejor. Una tragedia convertida en comunión. ¿Entiendes lo que quiero decir? No respondí. Incendios forestales. Esas son tragedias, ¿verdad? No. Elimina la basura muerta. Hacen espacio para nuevas generaciones de crecimiento. Prosperar en las cenizas. Eso es lo que necesitamos, ¿sabes? Eso es lo que este mundo frío y jodido necesita. Estaba murmurando más para sí mismo que para mí ahora. Hombres, mujeres, todos allá afuera rezan a algún dios distante, llorando para que los ángeles bajen y nos salven. Pero ya no tiene ángeles para enviar, así que debemos conformarnos. Debemos crearlos. Su mirada cambió, una sonrisa torcida se formó en su barba. Gracias, casi lloraba. Gracias por hacerme elegirte a ti. Realmente fue la repentina alegría en su voz lo que más me asustó, como si la razón por la que se había bebido hasta la muerte esa noche finalmente se hubiera resuelto. El vecindario nos llevó al área del pueblo, donde pasamos por un viejo taller, un garaje descolorido por el sol y dos camiones de basura de Hillman, sus lados cubiertos de barro antiguo. De las grietas, las malas hierbas habían empujado su camino a través del césped descuidado. Llegamos. Detente. Barba de Cabra chasqueó mientras bajaba la ventana para tirar su cigarrillo. Nos detuvimos frente a un edificio grande y cuadrado. Aunque era uno de los muchos fósiles con la pintura descascarada que nos rodeaban, esta estructura parecía especialmente sombría. Su capa, blanca de antaño, estaba turbia por la edad. Las pocas ventanas que no estaban nubladas por la suciedad estaban completamente destrozadas, sus fragmentos de vidrio brillando como dientes a la luz de la luna. Más grafiti decoraba su base, en uno de los cuales estaba el contorno gris de un gato, y en lo alto de la estructura se alzaba una sola chimenea agrietada. «Apágalo», ordenó Barba de Cabra de nuevo, gesticulando de manera exagerada hacia mis llaves, y luego agarrándolas mientras lo hacía. Desde la entrada oscura del edificio apareció una silueta. Mis entrañas se estremecieron de miedo al verla. Esto era todo. El final de nuestro viaje juntos. Por supuesto, este sería el lugar perfecto para hacerme desaparecer. Nadie sabría, y aunque alguien me encontrara, solo se toparía con mi cadáver, pudriéndose como todo lo demás en este lugar tóxico. Ya no iba a seguir jugando. Esto iba a terminar a mi manera, no a la suya. Mientras Barba de Cabra se movía para abrir su lado del coche, agarré su pistola.
Mis dedos se cerraron alrededor de su muñeca y giraron para alejar el cañón de mí. Su boquilla golpeó contra el tablero, pero su agarre permaneció firme. Giré de nuevo, más fuerte esta vez, usando toda la palanca que pude reunir en el pequeño espacio en el que estábamos. Las partes de su rostro todavía visibles para mí estaban llenas de rabia. «Hijo de puta», gritó, tratando de quitarme las manos de encima, gruñendo como un perro enfadado. Mis pensamientos eran fuertes, gritando en un coro unificado. «Tómala, tómala, tómala». Eso era todo lo que me importaba, todo lo que quería en el mundo. Tomarla significaba el fin de esta horrible noche, sobrevivir a esto. Forcejeé desesperadamente con sus dedos mugrientos, sintiéndolos empezar a aflojar su agarre. De la nada, un puño calloso golpeó mi rostro. La presión llenó el interior de mi mejilla y la hizo apretar. Su mano libre golpeó de nuevo, aún más fuerte esta vez. Mi cabeza se echó hacia atrás, pero mis manos solo se aferraron más fuerte. Entonces hubo un sonido detrás de mí y un par de manos me arrancaron del asiento del conductor. La parte inferior de mis piernas se raspó dolorosamente contra la grava, y antes de que todo dejara de girar, estaba inmovilizado boca abajo. Una rodilla ancha se clavó entre mis hombros, algo rodeó mis muñecas y luego se apretó en ellas como brazaletes ajustados. «Cintas de amarre. Tranquilo, tranquilo amigo», dijo una nueva voz, exasperantemente calmada. Oí la puerta del lado del pasajero cerrarse mientras Barba de Cabra se apresuraba a unirse a quienquiera que me tenía agarrado. Escupí y los maldije, sintiendo pedacitos agudos de grava empujar contra mi mejilla. «Es un problemático», se burló Barba de Cabra, escupiéndome un gargajo de moco. Mis dientes dolían y la sangre se acumulaba en mi mejilla izquierda, probablemente hinchándose como un globo. Sin previo aviso, los dos hombres me levantaron hasta las rodillas, me metieron algo en la boca y me pusieron una tira de cinta adhesiva sobre los labios. «Eso lo silenciará», se rió Barba de Cabra, orgulloso de sí mismo. El hombre que acababa de meter sus dedos en mi boca sintió. Era mucho más alto, con una barbilla encerchada y una nariz permanentemente torcida hacia un lado. «Escucha», habló con esa voz calmada, «si sigues causando problemas, tendré que tomar esto». Levantó un cuchillo y lo presionó contra mi entrepierna. «Y abrir tu saco. Así que compórtate». Dejé de luchar al ver eso. Lo que me habían metido en la boca rodaba sobre mi lengua. Parecía una tableta, algún tipo de droga tal vez. De ninguna manera la iba a tragar, pero eso no impediría que se disolviera de todos modos. «Necesitamos apurarnos», murmuró Barba de Cabra, a lo que Nariz Torcida sintió, y me condujo al edificio ruinoso. Dentro, me llevaron por un pasillo corto y estrecho. El aire que tenía que forzar a entrar y salir de mis fosas nasales era rancio y terriblemente denso. El moho se había acumulado y bajaba por la pared desde el techo, recorriendo las grietas. El interior de la habitación a la que entramos se parecía a una especie de taller, algo iluminado por una linterna apoyada sobre una mesa. En su haz de luz, alguien más estaba de espaldas a nosotros, una figura encorvada con una cabeza calva y venosa, y un abrigo de cuero crudo que colgaba de su esqueleto delgado. Estaba metiendo los dedos en lo que parecía un frasco, untándolo en movimientos ovalados en la pared, tarareando un himno mientras lo hacía. Apilado a lo largo del flanco izquierdo de la pared, había montones de equipo médico desgastado, empujados a un lado y dejados en una pila polvorienta. Papel y negativos de rayos X estaban esparcidos por todo el suelo. Esto era un hospital, o al menos algo por el estilo. Detrás del montón de equipo sucio, una mujer estaba encorvada contra la pared. Sus ojos oscuros se asomaban desde la cinta adhesiva, mejillas marcadas con sombras de ojos y su cara decaída con el peso de la desesperanza. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ninguno encontró consuelo en la otra. Sentí la necesidad de vomitar mientras lo que estaba en mi boca se derretía en una capa amarga. Sabía horrible. «¿Estamos listos?», preguntó Barba de Cabra detrás de mí, su arma firmemente presionada contra mi columna. «Casi», respondió Flaco, girando su rostro puntiagudo hacia nosotros antes de volver a lo que estaba creando. Sus ojos grandes contenían una intensa ferocidad. Nariz Torcida se unió a él, agarrando su propio frasco y trazando el mismo patrón circular en la otra mitad de la habitación. Había docenas en las paredes, grandes círculos rojos llenos de 6 anillos internos. Escritura calcárea, grisácea, había sido barbarateada en ellos. No eran palabras en absoluto, sino capas y capas de galimatías que se enrollaban hacia el centro de la esfera. Parecían símbolos, como los que podrías encontrar en un culto.
Eso explicaba el discurso loco de Barba de Cabra. Pero, ¿qué era esto realmente? Nuestros captores no parecían sectarios con túnicas y rostros ocultos bajo capuchas. Eran más bien una banda de inadaptados desaliñados, mostrando sus juguetes. Miré a la mujer. Sus ojos se habían ido a otra parte, balanceándose y tambaleándose alrededor de la habitación. Sonidos apagados y monótonos zumbaban detrás de la cinta adhesiva. Estaba drogada, probablemente con lo mismo que me habían obligado a tragar, para mantenernos silenciados. Muy bien, habló Flaco, con entusiasmo, aplaudiendo sus manos salpicadas. ¿Con quién empezamos? Con ella, dijo Nariz Torcida, señalando a la chica que seguía balanceándose y tambaleándose en su rincón. Flaco miró a la mujer, y luego le devolvió la mirada con irritación. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde están tus ataduras? Nariz Torcida se burló de él. Está tan drogada que ni siquiera notaría una mosca en su cara ahora mismo. Ese no es el punto, chasqueó Flaco. ¿Quieres que esto termine como los Moselis? Piensa. Reflexionando sobre eso, Nariz Torcida le puso las ataduras en las muñecas y la levantó del suelo, sus pies descalzos arrastrándose por el piso. Mientras la colocaban en el centro de la habitación, ella se quedó boca arriba de manera lánguida, poniendo a tanta resistencia como una muñeca sexual. Le arrancaron la cinta adhesiva de la boca, antes de dejarla allí. Hubo una pausa, y luego los hombres comenzaron a cantar al unísono. Brotaban de sus gargantas, tirando directamente del pecho y fusionándose en un bajo prolongado. En la pobre acústica de la habitación, sus voces rebotaban en las paredes manchadas, ganando más volumen con una devoción profunda y poderosa. Entre sus vocales, Flaco habló, esforzando sus pulmones en algún idioma rasposo. Empecé a sentirme sudoroso, y con hormigueo por todo el cuerpo. Mi mente se centró en respirar, sacando los horribles olores de sudor corporal y descomposición a mi alrededor. Mientras mi corazón latía frenéticamente, traté de concentrarme en su ritmo, tratando de ignorar los sonidos de las cuerdas vocales vibrando en mis oídos. Tragué a la fuerza y respiré. La droga no podía estar afectándome ya, ¿verdad? ¿Tan rápido? Las paredes a nuestro alrededor ya no parecían paredes, sino enormes lienzos recubiertos de círculos cerosos. Arte horrible y espantoso. Las voces se elevaron, exhalando sus vocales aún más fuerte. Mis músculos de las piernas se apretaron, y luego se relajaron, como caramelo siendo enrollado y estirado por una máquina. Quería sentarme y respirar, pero cuando comencé a descender, Barba de Cabra me levantó con fuerza nuevamente. Había olvidado que estaba allí. ¿Lo sientes? ¿Ya sientes la buena mierda? Sus palabras venían con un aliento cálido y podrido. Cualquier cosa que mantuviera mis pensamientos juntos estaba aflojando. Quería exprimir uno de los huecos a nuestro alrededor, dormir y hacer que el mal mundo desapareciera. Las paredes empezaron a moverse, hinchándose y deshinchándose, en perfecta coordinación con mi pecho jadeante. Dentro, fuera, dentro, fuera. Incluso los símbolos se movían, temblando sus cuerpos cerosos como el coro oscuro. Dentro de ellos, las figuras de tiza danzaban y se retorcían con tanta vida que casi creía que cada una tenía su propio pulso. Fue entonces cuando vi el fuego. Subió por encima de ella, comenzando como una ondulación azulada que rápidamente se convirtió en un rojo brillante y salvaje. Incluso cuando la ráfaga de calor me golpeó la cara, no pensé que fuera real. Los hombres no la habían encendido, ni la habían rociado con nada, ni siquiera habían encendido un fósforo. Una alucinación. Eso es, estoy alucinando, suplicaba mi mente, tratando de aferrarse a los últimos hilos de ese arnés. Pero el sonido de sus gritos fue lo que lo hizo real. Se retorcía y se contorsionaba bajo las llamas, clamando por ayuda a cualquiera de nosotros. El humo se colaba en mis fosas nasales y me irritaba la garganta. Vomité en seco contra la cinta adhesiva y traté de alejarme, solo para ser obligado a acercarme más a ella. Mira, siseó Barba de Cabra, deteniendo sus cantos solo para susurrar en mi oído. Mira cómo brilla el ángel. Podía oler su cabello quemándose, su piel asándose. Rostros aparecieron a su alrededor, formándose con las llamas y luego en el mismo instante se disolvían en el humo. Gritó hasta que su garganta se desgarró y sus ecos se convirtieron en un aullido seco y sin aliento. Las ataduras que sujetaban sus manos finalmente se rompieron y las liberaron para que se agitaran inútilmente.
Mientras tanto, los cánticos estridentes continuaban, alimentando el infierno que escupía más pedazos de ella al aire. Cantaban, aclamaban, y mientras sus sombras palpitaban por las paredes, juraría que éstas también cambiaban. Formas aceitosas con cuerpos contorsionados y tortuosamente estirados en cosas ni remotamente humanas. Flaco estaba más cerca de la mujer en llamas, con ambas manos levantadas en un sádico deleite sobre su leña viva. Solo otro hombre fuera de estas paredes, pero aquí, a la luz del fuego, parecía el diablo. Psicópatas, monstruos. Luché con el agarre de Barba de Cabra, echando la cabeza hacia atrás para romperle la nariz, pateando hacia atrás sus rodillas. No podía soportar más. Algo contundente golpeó la parte posterior de mi cabeza. Caí de rodillas. Incluso, en un aturdimiento drogado, la estática que se extendía por mi cráneo me dijo que acababa de ser golpeado con una pistola. Los últimos gritos esforzados finalmente se arrastraron desde la garganta de la mujer, mientras sucumbía a un crujiente silencio. Pensé que finalmente se había ido, incluso recé por ello. Sin embargo, se convulsionó una vez más, levantando el estómago y dejando que su cabeza colgara hacia abajo, ahora mirándome. Vi claramente su rostro. Su piel se había llenado de ampollas y parches crudos y rizados. Su nariz, un muñón moteado de tejido blanco chamuscado, y los últimos restos de su cabello se enroscaban contra un cuero cabelludo arruinado. Entonces, sus labios, que se habían secado en costras delgadas de repente, se separaron. Esperaba otro grito infernal, pero fue algo diferente. Una risa deformada solo posible con una garganta llena de carbón, riendo histéricamente en una mueca al revés. Aunque no le quedaban ojos en las cuencas, podía sentir su mirada tragándome. «Para», gemí internamente. «Por favor, deja de mirarme». Su sufrimiento había terminado, pero en su lugar, algo diferente había tomado su lugar, saliendo a rastras de la quemadura. La risa cesó cuando luchó por ponerse de pie y mantenerse erguida entre las llamas. Fragmentos de ropa colgaban de su estructura chamuscada, fusionados con la piel. El coro de los hombres se detuvo mientras retrocedían de ella, como domadores de leones que de repente habían perdido sus látigos. Parecía no prestarles atención mientras su cuello giraba lentamente por la habitación, mirando cada uno de los símbolos apresuradamente dibujados. Sus talones se rasparon contra el suelo, mientras elegía uno de los símbolos y avanzaba lentamente hacia él. Al llegar a la cima, su cuerpo colapsó hacia adelante. Un crujido estremecedor resonó desde el impacto, y la dejó caída contra él. Pedazos de su torso, seguidos por todo lo demás, comenzaron a desprenderse de ella, dispersándose en partículas ennegrecidas. Las llamas se redujeron y chisporrotearon mientras más de su cuerpo se desintegraba en montones de grano fino a su alrededor. En poco tiempo, se había desmoronado hasta la nada, una vaga mancha de su existencia marcada en la pared. Cuando las últimas brasas se apagaron en sus cenizas, la habitación volvió a su pesada oscuridad. «Hermoso», exclamó Flaco. Parecía que acababa de secarse una lágrima, aunque probablemente solo se estaba limpiando el sudor de la cara. Esos ojos grandes e intensos se dirigieron hacia mí. Uno menos, uno más. Miré una vez más el símbolo en la pared, cubierto por la forma residual de una mujer. Luego estaba en el suelo, mirando hacia el techo. Me habían dejado en el mismo lugar, rociado con sus cenizas. Debajo de mí, el suelo quemado ardía contra mi espalda. Barba de Cabra sonrió, mientras arrancaba la cinta adhesiva de mi boca. ¿Por qué? ¿Para que pudieran escucharme gritar a continuación? Mis extremidades se habían vuelto inútiles como gelatina. Tal vez por el miedo, o tal vez por la maldita sustancia que habían forzado en mi sistema. Las lágrimas brotaron en mis ojos. Pensé en las caras de mis padres, y en la última vez que los vi. Pensé en mi primer trabajo en un bar, y en cuántas veces había fallado en las mezclas. Un grito de rabia trató de salir de mi garganta, pero fue cortado por lo áspera que se había vuelto. No quería morir, no aquí, no en este lugar demoníaco. Cuando los cánticos empezaron de nuevo, cerré las lágrimas y recé para que mis nervios ardieran rápidamente. Entonces los sonidos se detuvieron. El silencio invadió la habitación, salvo por algunos pies que se raspaban. ¿Qué fue eso? Habló nariz torcida. ¿Escuchaste eso? Ve a comprobarlo, ordenó Flaco, mientras un par de zapatos salían corriendo de la habitación. Algunos murmullos ansiosos pasaron entre él y Barba de Cabra, hasta que una ráfaga de gritos resonó desde el pasillo. Ambos pasaron corriendo junto a mí hacia la perturbación. Algo surgió en mi cuerpo,
una electricidad que activó mis extremidades, sacándolas de su parálisis y devolviéndolas a su funcionamiento. Levanté la parte superior de mi cuerpo del suelo y me puse en posición de sentado. Una vez que mis pies estuvieron debajo de mí, me levanté. Estar vertical de nuevo me llenó de una alegría absoluta. Los sonidos de afuera se convirtieron en ladridos incoherentes en el pasillo, hasta que fueron silenciados por un fuerte crujido, y luego, dos más en su lugar. Disparos. Llevé mis brazos debajo de mi cuerpo, y cuidadosamente levanté una pierna a la vez sobre mis muñecas, llevándolas de nuevo al frente. Después de eso, llevé ambos brazos por encima de mi cabeza, y los bajé hasta mi estómago. Las ataduras no se rompieron. Lo intenté de nuevo, levantándolas lo más alto que pude. «Rómpanse, malditas», y las golpeé aún más fuerte. El mecanismo de bloqueo se rompió, finalmente liberando mis manos. Detrás de las paredes delgadas se registraron movimientos desde el exterior. Mi oreja. Una voz gritó, sonando muy similar al habla arrastrada de Barba de Cabra. Dispararon a mi maldita oreja. Las puertas de los autos se abrieron y cerraron mientras un motor arrancaba y un acelerador se apretaba. Aceleraron, huyendo de algo. Mientras me giraba hacia la salida, un hombre estaba ahora de pie allí, su arma apuntándome. «Aléjate», le grité con voz áspera. «Aléjate de mí». «Tranquilo, no soy uno de ellos», dijo el hombre bajando su arma, una cara completamente nueva en la refriega. Nos quedamos en un impasse dentro de la habitación acrítica y sin luz. Quería creer que él era mi rescate, pero mis nervios estaban destrozados. El hecho de que las cosas a mi alrededor no dejaran de moverse no ayudaba. Sus ojos escanearon el taller y se posaron en la cicatriz en forma humana en la pared. Una expresión de familiaridad tensó sus rasgos. ¿Sabes dónde estás ahora? ¿Te obligaron a venir aquí? Por favor, respiré. Solo déjame salir de este lugar. Él asintió en señal de acuerdo y me guió por el estrecho pasillo. El aire fresco de la noche me hizo cosquillas en la garganta y tosí. Me doblé y vomité en el suelo. Las cenizas estaban por todas partes, en mi ropa, en mi cabello. El extraño se apartó de mí, casi como si esperara que algo sucediera de repente. Cuando nada pasó, se acercó con cautela. «Me llamo Tucker. ¿Puedes decirme tu nombre?» «Peter», respondí, limpiando el resto de saliva de mis labios. «¿Eres policía?» «Solía serlo». Se rascó la nuca y luego continuó. «Necesito que me cuentes todo lo que pasó aquí, Peter, todo lo que puedas recordar. ¿Puedes hacerlo por mí?» Lo miré y me froté las marcas dentadas en mis muñecas. «No vas a creer nada de esto». El ex policía entonces sonrió. «Inténtalo». Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Yo soy Mishacho, nos vemos. Nightmares take control. To the nightmare.